si no hay esa fuerza interna, no somos capaces de resistir los embates del enemigo. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 6 versículo 10 lo siguiente: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta es la fuerza de Dios. Hay gente que seguramente va a pensar: este pobre no tiene nada, pero lo tiene todo. Va a pensar: este pobre está triste, pero tiene la alegría de Dios interna en su corazón, en su alma. Hay una fortaleza. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Hay gente que dice: no sé por qué no llora por ese que se acaba de morir. No sé por qué se atreve a cantar en la funeraria. No sé por qué se atreve a cantar cuando se ha muerto su amigo, su padre, su hijo, su hermano. Hay una fuerza que no depende de las circunstancias, de las cosas que están sucediendo en contra de su vida ni alrededor de su vida. Esa fuerza nos ha sostenido, hermano y hermana, hasta esta hora, hasta este día. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra enseña, hermano, en la epístola a los Efesios, el capítulo 3, versículo 14, y dice la Escritura lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. A Él sea la gloria por siempre. No se puede atribuir a otra cosa. Aquí dice que Pablo oraba por los hermanos que estaban en Éfeso, para que la fuerza de Dios, las riquezas de la gloria de Dios fortalecieran con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que necesitamos nosotros. Es bueno orar por las cosas materiales. Es bueno orar, tenemos que orar por el pan diario. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay que orar por eso. Hay que orar por la economía de su familia, de su vida. Hay que orar por la economía de esta nación. Hay que orar por la economía. Pero no dependemos de eso. Al final de cuentas no dependemos de eso. Dependemos de una fuerza sobrenatural, que es la presencia de Dios en nosotros internamente. El hombre interior, mi espíritu necesita de su oración. Mi alma necesita de la oración que usted hace por mí. Usted necesita de la oración que yo hago por usted, clamando que Dios fortalezca su corazón, su alma, su espíritu, su mente, y que cuando venga una situación complicada, usted tenga la capacidad de escapar, de repeler ese ataque, esa situación complicada. Usted tenga la fuerza
interna. Una fuerza interna necesaria para poder ser fortalecido en el hombre interior. Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice la palabra lo siguiente: fortaleceos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. Hermano y hermana, si esa fuerza divina, si esa fortaleza poderosa está en su interior, en su espíritu, en su alma, usted va a poder pasar por situaciones complicadas que después que haya pasado se gozará, testificará, alabará a Dios porque logró pasar, pero nunca le atribuya a su fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Nunca le atribuya a la experiencia, al nombre, al apellido que tiene. Nunca le atribuya ninguna de las victorias espirituales que ha conseguido y que podrá conseguir. Nunca se lo atribuya a su fuerza, a su experiencia, o al color de su piel, o a su estatura. Tiene que levantar los ojos y mirar hacia el cielo y atribuirle a aquel que tiene el poder en las manos, porque la fortaleza debe venir de Él. Aquí dice: fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria, para que toda paciencia y longanimidad. Tenemos que agarrarnos de la mano poderosa de Dios, que de allí emane esa fortaleza interna que viene a fortalecer nuestra vida. Gloria al Señor. El capítulo 6 de Efesios, versículo 10, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano y amigo, y especialmente hermano y hermana, parece extraño, pero la fortaleza de Dios, el poder de la fuerza divina, es la que nos va a sostener en cualquier situación sobre esta tierra. No puede venir la fuerza de Dios sobre mi vida, sobre su vida, si no buscamos su rostro, si no buscamos su presencia, si no clamamos a Él a través de la oración, de la vigilia, del ayuno. Si no clamamos, si no buscamos su rostro, indiscutiblemente esa fortaleza no vendrá sobre nosotros. Hay gente debilitada, hay gente que pelea con los recursos que tiene en las manos, con las cosas que posee en sus manos, pero esa fuerza se debilita, esa fuerza se cae y se acaba. Aquí dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Busque a Dios en oración. Este tiempo necesitamos una fortaleza espiritual más que en otro tiempo que hayamos podido vivir. Mis ojos, a la edad que el Señor me ha permitido vivir, nunca había visto sobre la tierra una plaga que tardara tanto tiempo en erradicarse como la que estamos viendo, esa plaga infernal de ese virus destructivo y maligno, que es una maldición que ha venido sobre la tierra a causa de los pecadores, los impíos, los descarriados, todos los que le han dado la espalda al Señor y todos los que le han rechazado han tenido que enfrentarse a una situación terrible. Pero como nosotros estamos aquí en la tierra, estamos aquí en el mundo, aunque no somos del mundo, tenemos que ver. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Con tus ojos mirarás, pero ninguna plaga tocará tu morada, tocará tu vida. Pero tenemos que verlo, tenemos que verlo. Muchos, sus recursos que tenían humanamente hablando, se echaron a perder, no fueron capaces. Esta plaga que estamos viendo en la tierra, no le importa si es rico, pobre, si es un millonario, si es un político, si es un médico, no importa quién sea. Si Dios no lo defiende y no está fortalecido en el poder de Dios, cae allí y es eliminado. Por eso, usted no huya, hermano y hermana, no huya de la oración. Si no puede orar en el día, ore en la noche, ore en la madrugada, a la hora que pueda, pero saque tiempo para orar, para fortalecerse. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortalecerse con el poder de la fuerza divina para poder sobreponerse a las cosas que están sucediendo en la tierra. Alabado sea Dios, bendito su nombre por siempre. Dice la palabra en 1 Corintios 16, el verso 13, dice la escritura: velad. Lo que le estoy diciendo, hay que velar, hay que orar. Dice aquí: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hay que esforzarse, pero hay que portarse como varón, como hombre, con esfuerzo, con lucha, pero hay que velar. Aleluya. Hay que velar y estar firmes en la fe. La fe es un escudo poderoso que nos va a librar de muchos dardos de fuego del maligno que el enemigo nos va a lanzar. Hay que fortalecerse y hay que velar en la fe. Hay que ayunar, orar, vigilar, leer la palabra, escuchar la palabra a través de estos medios de comunicación. Hay gente que huye hasta de oír el mensaje de Dios porque sabe que la palabra lo golpea, lo confronta, y entonces dice: mejor ni escucho lo que van a decir, porque contra mí lo van a decir. Un día usted se dará cuenta de esta realidad que estamos viviendo. Un día se dará cuenta de esta realidad que estamos describiendo. Que si la fuerza de Dios no está en su espíritu, en su alma, las situaciones
que están azotando el mundo y las cosas que vendrán sobre la tierra, que nunca serán mejores, serán peores. La Biblia dice que el mundo, los hombres, los pecadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo no mejorará. La palabra de Dios dice que los hombres que viven en esta tierra, en este tiempo, y que vivieron en tiempos, hermano, antidiluvianos, describe la palabra de Dios que el designio, es decir, la determinación del corazón de los hombres antidiluvianos era de continuo solamente al mal. El mundo que nos rodea, en el cual estamos viviendo, sus designios son de continuo al mal. Estoy seguro que si el gobernante de esta nación dijera: mañana todo mundo puede salir de su casa, pasado mañana todo mundo puede estar toda la noche en la calle, serían miles y miles de personas en las calles, se llenarían las discotecas, se llenarían los centros de prostitución, de ventas de vicio, de corrupción, porque el pecado, el designio de los pecadores, de su mente, de su corazón, es hacer el mal. Por eso ha venido esa maldición sobre la tierra, y vendrán muchas más. Antes que el Señor se lleve a su iglesia, veremos cosas peores. ¿Y cómo nos vamos a mantener en pie? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. ¿Para qué? Para que seáis dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Aleluya. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vele y esté firme en la fe, y pórtese varonilmente y esfuércese. Alabado sea Dios. Tenemos que velar y tenemos que luchar por mantenernos íntegros delante de la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Sabe que el Salmo número 46 dice la palabra lo siguiente: Dios es, escuche eso, Dios es. ¿Qué es Él para mí? Nuestro amparo, mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi amparo. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Por qué no temeremos? Porque no dependemos, hermano y hermana, joven, señorita, niño, anciano. Usted, si le sirve a Dios, si pertenece al cielo, no depende de las circunstancias que lo rodean. Su fuerza no depende de la cuenta que tiene en el banco. Su fuerza no depende de la finca de ganado que posee. Su fuerza depende del Dios Altísimo. Si no tiene esa fuerza,
en vano tiene vacas, en vano tiene carros, en vano tiene caballos, en vano tiene lo que tiene. Un día todo se acabará. Ninguno de esos recursos le servirán en esta batalla espiritual en que estamos. Ninguno de esos recursos le servirán en esta lucha espiritual, en esta fortaleza que necesitamos. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Mire, la palabra de Dios dice en el cántico que cantó Moisés después de ver tantas maravillas y milagros, prodigios. Él dijo: Jehová de los ejércitos, hacedor de prodigios, hacedor de maravillas, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? Y mire que el capítulo 15 del libro de Éxodo, versículo 2, me alegra mucho y me agrada mucho leer esto. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este Dios es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Qué manera de expresar la grandeza y la ayuda de Dios para una persona. Él es la fortaleza de mi vida, Él es mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo exaltaré. Ese es el Dios de mi gozo y de mi alegría. Es el Dios que ha fortalecido mi vida. Es el Dios que no me permite claudicar, que no me permite definitivamente dudar de Él. Dice el Salmo número 27, verso 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Cuando esa fuerza divina espiritual, esa fortaleza espiritual para vivir en la tierra, esa fortaleza esté dentro de mí. Definitivamente, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero el verso 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado, me hubiera descarriado, me hubiera apartado de Dios si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si esa fuerza divina, si esa fortaleza interna de su vida está dentro de su ser, no importa lo que lo rodee, no importa las circunstancias de los alrededores, no importa las amenazas, no importa las maldiciones que lancen contra su vida, no importa que un ejército se prepare para atacarlo, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿De qué manera podremos hacer esto? Indiscutiblemente tiene que haber una fuerza espiritual, tiene que haber una fortaleza interna, tiene que haber una fortaleza espiritual dentro de nosotros que nos hace fuertes, que nos levanta, que nos fortalece, que nos abre las puertas. Aleluya, bendito sea Dios. Definitivamente
hubiéramos desmayado, si no hubiéramos creído, si no hubiéramos creído que Dios es nuestra fuerza, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 24:12 claramente que por haberse multiplicado la maldad en la tierra, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermano y hermana, no podrás vencer sin la fuerza de Dios. No serás un vencedor si la fortaleza divina no está dentro de su ser. Esa fuerza no puede estar en la mente, en un brazo, en una mano, en una pierna. Esa fuerza debe estar en el alma, en el espíritu. El motor poderoso que usted y yo poseemos es el espíritu. Si ese espíritu está debilitado, no importa cuál sea el cuerpo de gigante que tenga, cualquier cosa lo tirará al suelo, lo derrotará, lo vencerá. Pero si tiene la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios en su ser, no hay demonio, las puertas del infierno, no hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay satanista, no hay idólatra, ninguna obra de las tinieblas, del mal. La palabra dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermano y hermana, fortalezca su vida en el Señor, fortalezca su corazón, su alma, su espíritu en el poder del Dios Altísimo. Y un día usted, con esa potencia divina, con esa fortaleza espiritual, podrá pasar por el fuego, podrá pasar por las pruebas y las penalidades, y nadie lo hará retroceder. Nada ni nadie lo hará devolverse. Nada ni nadie lo hará descarriarse. Nada ni nadie lo hará fracasar. Serás un vencedor. Serás un hombre, una mujer victorioso, si esa fuerza divina está dentro de su ser. Quiero hacer una oración por usted, para que Dios lo fortalezca. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te ruego que fortalezcas al niño, al joven, la dama, el caballero. Que esa fuerza divina, Señor amado, esa fortaleza divina venga sobre la vida de cada uno de aquellos que está claudicando, que está en una ambivalencia, que está entre dos aguas, entre dos pensamientos. Hoy, Señor, fortalece esa mente, ese corazón, inquieta esa vida a buscarte, a llenarse de tu presencia, de tu poder y de tu fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén.